Directamente desde la Iglesia Puerta de Sion, ubicada en General Pico, La Pampa, Argentina, Iglesia Evangélica Cristiana y Misionera, pastores Enrique Vitoriano y Norma Fava de Vitoriano, con el programa Edificándonos con la Palabra de Dios, la Biblia, hoy referente al tema resumen bíblico sobre Hechos. Doy comienzo al tema. Hechos, autor Lucas, el médico amado, Colosenses capítulo 4, verso 14. Y autor del Evangelio según Lucas, aunque Lucas no provee su nombre, los historiadores consideran a Lucas como el autor. El uso de nosotros indica que el autor fue un compañero de Pablo cuando fue a Roma. Hechos capítulo 16, verso 11, capítulo 20, verso 7, 13, capítulo 21, 1 y 7, 15, 17, capítulo 27, versículo 1, capítulo 28, verso 1, 11, 16 y demás. Fecha de redacción. Aproximadamente entre los años 63 y 64 después de Cristo. Relación de Hechos a los demás libros. El estilo de vocabulario que se usa en Hechos es semejante al que se usa en el Evangelio según Lucas, Hechos capítulo 1, verso 1, y Lucas capítulo 1 de los versículos 1 al 4. En ambos libros Lucas hace referencia a Teófilo. Para poder entender el establecimiento de la iglesia en Galacia, Éfeso, Filipos y otros lugares, es importante que el lector vaya al libro de los Hechos para leer acerca de esas congregaciones. No podemos estudiar la carta de Filipos sin antes ir al libro de los Hechos para ver qué eventos sucedieron en el establecimiento de tal iglesia. Por lo tanto, el libro de los Hechos se relaciona en gran manera a las iglesias de Corinto, Hechos 18, Éfeso, Hechos 18 al 19, Filipos, Hechos 16, Tesalónica, Hechos 17, etc. Tema central. El libro de los Hechos habla acerca de la venida del Espíritu Santo y el establecimiento de la iglesia en el día de Pentecostés. También se nos habla acerca de cómo el Evangelio llegó a todos los lugares de la tierra. Breve bosquejo de Hechos. La predicación del Evangelio en el orden de que Cristo lo dijo. Capítulo 1, verso 8. Predicación del Evangelio en Jerusalén y Judea, capítulos 1 al 7. Preparación para el trabajo Ascensión de Cristo, capítulo 1. Eventos que sucedieron en Pentecostés, capítulo 2. Crecimiento de la Iglesia, persecución, el primer mártir, de los capítulos 3 al 7. Predicación del Evangelio en Samaria y Palestina, capítulos 8 al 12. Felipe lleva el Evangelio a Samaria, capítulo 8, versos 5 al 25. La conversión de Eunuco, capítulo 8, versos 26 al 40. La conversión de Saulo de Tarso, capítulo 9. La conversión de Cornelio y su casa y los primeros gentiles se convierten, capítulos 10-11. Persecución de la iglesia en Jerusalén por Herodes y la muerte de Herodes, capítulo 12. Predicación del Evangelio hasta la última de la tierra, capítulos 13 al 28. Primer viaje evangelístico de Pablo desde Antioquía, capítulos 13-14. El concilio de Jerusalén en cuanto a los gentiles y la ley, capítulo 15. Segundo viaje evangelístico de Pablo desde Antioquía, capítulos 15
del 35 al capítulo 18, verso 23. Tercer viaje evangelístico desde Antioquía, capítulos 18, desde el 23 al capítulo 21, verso 17. Pablo en Jerusalén, arrestado y enviado a Cesarea, capítulos 21, versos 18 al capítulo 23, verso 35. 2 años de Pablo en Cesarea, capítulos 24 al 26. Viaje de Pablo a Roma, un prisionero en Roma, capítulos 27 al 28. Discurso de Hechos. Discurso de Pedro en Pentecostés, capítulo 2, verso 14 al 39. Discurso de Pedro en el pórtico de Salomón, capítulo 3, verso 12 al 26. Discurso de Pedro ante el Sanedrín, capítulo 4, versos 8 al 12. Defensa de Esteban, 7. Sermón de Pedro en la casa de Cornelio, el primer sermón a los gentiles, capítulo 10, verso 35 al 43. Defensa de Pedro ante la iglesia en Jerusalén por la conversión de los gentiles, capítulo 11, versos 5 al 18. Pablo en Antioquía, capítulo 13, versos 17 al 41. Pablo en Atenas, capítulo 17, versos 22 al 31. Pablo con los ancianos en Efeso, capítulo 20, versos 18 al 35. Defensa de Pablo en el templo, capítulo 22, de los versículos 3 al 21. Pablo ante Félix, capítulo 24, versos 10 al 21. Pablo ante Agripa, capítulo 26, versos 2 al 29. Pablo ante los judíos en Roma, capítulo 28, versos 23 al 28. Ejemplo de conversión en Hechos. Los judíos en el día de Pentecostés, 2. Los samaritanos, capítulo 8, versos 5 al 25. El eunuco, capítulo 8, de los versículos 26 al 40. Saulo de Tarso, capítulo 9, versos del 1 al 22, capítulo 22, verso 3 al 21, capítulo 26, versos del 2 al 23. Cornelio, capítulo 10, versos del 1 al 48. Lidia, capítulo 16, versos 14 al 15. El carcelero de Filipos, capítulo 16, versos 30 al 34. En Corinto, capítulo 18, verso 1 al 11. En Efeso, capítulo 19, verso 1 al 7. Importancia del capítulo 2 de Hechos. El capítulo 2 de Hechos es de suma importancia, ya que nos habla acerca de los siguientes puntos. Primero, el cumplimiento de la venida del Espíritu Santo sobre los apóstoles. 2. El cumplimiento de la profecía del Antiguo Testamento. 3. Establecimiento de la Iglesia. 4. La primera predicación del Evangelio por el apóstol Pedro. 5. El poder del Evangelio para cambiar las vidas de las personas. 6. Las preguntas a qué debo hacer para ser salvo se responde. 7. Recibimiento del Evangelio por los que mataron a Jesús. 8. Bendiciones de los que obedecen el Evangelio. Perdón de pecados y don de Espíritu Santo, añadido al cuerpo de Cristo. 9. Se bosquejan los requisitos necesarios para obtener el perdón de pecados. 10. 3.000 personas obedecen el Evangelio. 11. El arrepentimiento es esencial para la salvación. 12. La vida de los primeros cristianos. 13. No dice que los creyentes fueron añadidos a la iglesia y no a una denominación. Algunos le han llamado a Hechos capítulo 2 el centro de la Biblia. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Esta pregunta se hizo 3 veces en Hechos. Note que la fe y el arrepentimiento son requisitos esenciales para la salvación. El carcelero de Filipos cree en el Señor Jesús
Los judíos en Pentecostés, arrepentíos y bautícese. Hechos capítulo 2, versos de 36 al 38. Saulo de Tarso, levántate y bautízate. Hechos capítulo 22, verso 16. Pasajes recomendados para memorizar. Capítulo 1, verso 8, 11. Capítulo 2, versos 22 al 47. Capítulo 3, verso 19. Capítulo 4, verso 12. Capítulo 5, verso 29, 42. Capítulo 8, versos 35 al 39. Capítulo 10, verso 34, 35. Capítulo 11, verso 26. Capítulo 15, verso 10. Capítulo 17, versos 30 y 31. Capítulo 18, verso 8. Capítulo 20, verso 7. Capítulo 20, verso 20. Capítulo 20, versos 26 y 27. Capítulo 20, verso 28. Capítulo 20, verso 32. Capítulo 20, verso 35. Capítulo 24, versos 25. Capítulo 26, verso 28. Capítulo 28, verso 27 y 28. Hecho es conocido como el libro de los principios del cumplimiento de las profecías del Antiguo Testamento, principio de la obra del Espíritu Santo como una agencia activa, principio de la dispensación cristiana, principio de la predicación del Evangelio, principio de la Iglesia Reino de Dios, principio del reino de Cristo sobre su reino espiritual, que es la Iglesia, principio de los primeros cristianos, principio de la obra evangelística para los apóstoles, principio de la adoración cristiana, principio de una nueva influencia por parte de los cristianos. Hechos, libro de los Hechos de los Apóstoles. Es el título que se le dio a partir de los últimos años del segundo después de Cristo, el segundo tomo de una historia de los comienzos cristianos, cuyo primer tomo conocemos como el Evangelio según Lucas 23. Carácter histórico. La veracidad histórica de la narración de Lucas ha sido ampliamente confirmada por descubrimientos arqueológicos. Si bien el autor tiene intereses apologéticos y teológicos, estos no disminuyen su detallada exactitud, aun cuando regulan la selección y la presentación de los hechos. Ubica su relato en el marco de la historia contemporánea. Sus páginas están llenas de referencias a los magistrados de las ciudades, a gobernadores provinciales, a reyes vasallos y otros, y dichas referencias vez tras vez resultan exactamente lo que corresponde al lugar y al momento en cuestión. Con un mínimo de palabras transmitir el color local acertado de las ciudades tan diversas mencionadas en su relación. Su descripción del viaje de Pablo a Roma por mar, 27, sigue siendo en la actualidad uno de nuestros documentos más importantes sobre la navegación en la antigüedad. Una cronología aproximada del libro de los Hechos. 33 después de Cristo, establecimiento de la iglesia en Jerusalén, 1 al 6. 35 después de Cristo, Esteban es apedreado, dispersión de la iglesia, 7 y 8. 35 después de Cristo, conversión de Saulo, 9. 38 después de Cristo, visita de Pablo a Jerusalén después de su conversión, 9. 40 después de Cristo, conversión de los gentiles, 10. 42 después de Cristo, recepción de los gentiles a la iglesia en Antioquía, 11.
44 después de Cristo, según visita de Pablo a Jerusalén, 12. 45 al 48 después de Cristo, primer viaje evangelístico Pablo y Bernabé, de los capítulos 13 al 14. 50 después de Cristo, concilio en Jerusalén, 15. 50 al 53 después de Cristo, según viaje evangelístico Pablo y Silas, 16 al 18. 54 al 57 después de Cristo, tercer viaje evangelístico Pablo, del 19 al 20. 58 después de Cristo, Pablo llega a Jerusalén, 20 al 23. 58 al 60 después de Cristo, Pablo en Cesarea, del 24 al 26. 60 al 61 después de Cristo, viaje de Pablo a Roma, 27 y 28. 61 al 63 después de Cristo, Pablo en Roma por 2 años, 28. Hechos nos muestra el establecimiento de la Iglesia, los ejemplos de conversiones, información en cuanto al establecimiento de la Iglesia, Efeso, Galacia, Filipos, etc. En Hechos podemos ver el cumplimiento de Marcos, capítulo 16, versos 17 al 20. Los apóstoles hablaron en otras lenguas, Hechos capítulo 2, versos 4, 6, 12. Los apóstoles hicieron muchas señales y maravillas, Hechos capítulo 2, verso 43. Un cojo fue sanado, Hechos capítulo 3, verso 8. Ananías y Zafira fueron castigados, Hechos capítulo 5, verso 1 al 11. Señales y maravillas eran hechas por los apóstoles, Hechos capítulo 5, verso 12. Eneas fue sanado, Hechos capítulo 9, verso 34. Dorcas fue resucitada, Hechos capítulo 9, verso 40. Pablo sanó un cojo, Hechos capítulo 14, verso 10. Pablo echó fuera un demonio de una muchacha, Hechos 16. Pablo resucitó a Eutico, Hechos 20. Pablo se sacudió una víbora, Hechos 28, verso 4. Pablo hizo muchas sanidades, Hechos capítulo 28, verso 5. Lecciones prácticas. Nuestro modelo a seguir, Jesús primero hizo y después enseñó, capítulo 1, verso 1. El Evangelio vino con poder, capítulo 1, verso 8, capítulo 2, verso 1 al 4. Los apóstoles no se desanimaron en medio de las burlas, capítulo 2, verso 14. Debemos de predicar el Evangelio, capítulo 2, verso 22 al 36. Debemos de enfatizar lo que la persona debe de hacer para ser salvo, capítulo 2, verso 38. Debemos de enfatizar a dónde son las personas añadidas cuando obedecen el Evangelio, capítulo 2, verso 47. La iglesia del primer siglo crecía a grandes pasos, capítulo 2, verso 41, capítulo 4, verso 4, capítulo 5, verso 18, 28, capítulo 6, verso 7, etc. Los evangelistas necesitan de ayuda para poder predicar la palabra, capítulo 6, versos 1 al 6. Cornelio, un ejemplo de que todos necesitan obedecer el Evangelio, 10. El Evangelio necesita ser predicado aún en medio de la adversidad, 14. Nuestra actitud cuando sufrimos, capítulo 16, verso 25, Santiago, capítulo 1, verso 2. Crispo sí fue bautizado, capítulo 18, verso 8. La relación que deben de tener los ancianos con los ministros, 20. Hay que predicar todo el consejo de Dios, capítulo 20, verso 27. Los ancianos necesitan tener cuidado de sí mismos, capítulo 20, verso 28. La palabra puede edificarnos, capítulo 20, verso 32. Hay que estar dispuesto a sufrir, capítulo 20, verso 24. Capítulo 21, verso 13. Segunda de Timoteo, capítulo 3, verso 12.
Muchas personas por poco llegan a ser cristianos. Capítulo 26, verso 28. Hay que permanecer en Cristo para ser salvo. Capítulo 27, verso 31. Dios pone los medios para que la palabra siga siendo predicada. Capítulo 28, versos 30 al 31. Hasta aquí el resumen bíblico sobre Hechos.